Me gustaría empezar rápidamente preguntándoles a quien quiera, ahora sí que pueden levantar la mano, simplemente decirlo. Quiero que me digan 3 ventajas de ser hombre en Yucatán. ¿Cuáles son 3 ventajas de ser hombre en Yucatán? Quien quiera. No hay ventajas de ser hombre en Yucatán, me equivoqué de taller. ¿Cuál dirían que es una ventaja de ser hombre en Yucatán? A ver, ajá. Bueno, una ventaja de ser hombre aquí en Yucatán es que nadie los juzga por lo que hacen. Por ejemplo, un hombre se divorcia, nadie dice, ay, mira, ya se divorció fulanito, sotanito. Al contrario, una mujer sí, te dicen, ay, mira, se divorció, se va a quedar sola, es madre soltera, etcétera, ¿no? Exactamente, los hombres tienen oportunidades cuando se divorcian y las mujeres pues, quedas como apestada, ¿no? Yo veo esto en Yucatán. Muchísimas gracias. Esta es una ventaja y una desventaja. ¿Alguna otra ventaja? A ver, muchachos, ustedes yo sé que reconocen sus ventajas. Bueno, que puede ser secretario de Estado. Secretario de Estado, te ocupar una dirección del gobierno. Es más fácil acceder a los cargos públicos, ¿verdad? ¿Alguna otra ventaja de ser hombre? A ver. Bueno, es que valiera la pena, ¿no? Aclarar si antes o después de la reforma del 2014. No, yo creo que en general la política y muchos aspectos están todavía controlados y orientados por el hombre. Me parece que eso ya de antemano plantea un escenario de ventaja, indebidamente, para la paridad. Gracias. Y ahora quiero que me digan una desventaja de ser hombre. ¿Cuál es una desventaja de ser hombre? ¿Alguna desventaja deben de tener en esta falsa garra? ¿Cuál dirían que es una desventaja de ser hombre? A ver, en lo general. Ajá. Pues si somos muy obedientes nos convertimos en mandilones. Me parece que este es un gran punto acerca de la construcción de lo que significa ser hombre. Ahora, rápidamente, una ventaja de ser mujer. Una ventaja de ser mujer en este estado. ¿Cuál creen que es una ventaja de ser mujer? ¿Alguna ventaja tenemos que tener, chicas? A ver, aquí un super participante, gracias. Yo porque la ventaja de ser mujeres es que son la inspiración de nosotros los hombres. Hasta poeta tuvimos. Hasta poeta tuvimos en el evento, ¿verdad? Y ahora ya me dijeron una desventaja. Voy a retomar la desventaja que me decían aquí de la generación de los estereotipos cuando una mujer se divorcia. Bueno, ahora yo les quiero preguntar, y esto tiene que ver solo con crear conceptos generales. Ahorita voy a entrar en la materia, pero es fundamental que comprendamos los conceptos básicos en el tema de sexo y género. ¿Cuáles de estas cosas que me acaban de decir consideran ustedes que son naturales? Es decir, nosotros nacemos, ¿no? Nace el bebé o nace la bebé y en ese momento ustedes dirían, cuando el bebé sale de la mamá, en ese momento nace con un don natural para la cocina, ¿sí? Cuando el bebé nace ya trae el don natural. O sea, cuando un bebé o una bebé nace ya viene cargado con ciertos atributos. Bueno, esta serie de atributos se construyen socialmente, se construyen culturalmente. Es decir, las mujeres no nacemos con una habilidad natural para inspirar a los hombres. Suena bonito, pero no nacimos con esa habilidad natural. Eso es algo que se va creando a través de la cultura y esto es lo que ha permitido la construcción de aquellas que nos dedicamos a esto, que se conoce como la diferencia. Yo sé que muchas de las unidades de género ya lo habrán escuchado, la diferencia entre sexo y género, que es la diferencia fundamental para entender qué es lo que antecede a la violencia de género. Entonces, voy a hacer aquí una diferencia. El sexo es una descripción biológica. Algunas láminas las voy a ir pasando un poco más lentamente, les pido, algunas las voy a leer, algunas otras simplemente las iré pasando rápido por el tiempo, pero la información está a disponibilidad de todos, mis presentaciones siempre
Las dejo para quien quiera tenerlas. El sexo es una construcción biológica. Entonces, el sexo habla acerca de nuestros órganos sexuales, es decir, cuáles son los órganos sexuales con los que yo nací cuando vine a la vida, digamos. Entonces, conocemos hoy que existen las hembras, los machos y también el 1% de la población que tiene órganos sexuales combinados, que son personas que se conocen como personas intersexuales, que son las personas intersex, es decir, personas que a lo mejor por una situación hormonal, ya sea a lo mejor nacieron y desarrollaron senos a lo largo de su vida, pero también tienen testículos, ¿no? Estas son personas, el 1% de la población en el mundo tiene esta condición. Aquí podemos ver cómo se integra el sexo. Entonces, cuando hablamos del sexo estamos hablando de algo biológico, algo estrictamente biológico que es diferente. O sea, sí es diferente el cuerpo de una mujer al cuerpo de un hombre. Eso nadie lo niega jamás. Cuando nosotros hablamos de igualdad, no estamos diciendo que mujeres y hombres desarrollamos el pecho de la misma forma. No, desarrollamos el cuerpo de manera distinta y a lo largo de nuestra vida vamos a tener características físicas distintas. ¿Y qué significa el género? El género es la construcción social que se hace a partir de la diferencia sexual. ¿Y qué es esa construcción social? Es todo aquello que nosotros como sociedad vamos construyendo en torno a qué significa ser hombre y qué significa ser mujer. ¿Cómo empezaron los estudios de género? Los estudios de género ocurren en la Universidad de Harvard, tenían un área de medicina y tuvieron un caso de un niño judío que mientras le estaban haciendo la operación para la circuncisión tuvo un accidente el doctor. Y entonces ese pequeño pierde el órgano sexual masculino. Cuando hablan con los papás, era un bebé y entonces hablan con los papás y le dicen, oigan, pues ¿qué quieren que hagamos en esta situación? Y los papás muy extrañados dicen, bueno, pues finalmente tenían dos opciones, o que creciera como un hombre sin órgano sexual masculino o educarlo como una mujer. En ese momento la sociedad, los académicos empiezan a cuestionar si el ser mujer y el ser hombre era una cuestión estrictamente física o era una decisión cultural acerca de cómo nos educábamos las unas a los otros. Entonces comenzaron a hacer una serie de estudios que después se fueron al Departamento de Psicología de la Universidad de Stanford, donde le pidieron a una serie de personas que cargaran a bebés recién nacidos. ¿Y qué hicieron en esa investigación? Decidieron cambiar el color de la sábana de los bebés. Entonces a todas las niñas les pusieron una sabanita azul y a todos los niños les pusieron una sabanita rosa. ¿Qué creen que ocurría cuando la gente cargaba? ¿Qué ocurre si a mí me pasan a una persona con una sabanita rosa? ¿Cómo la cargo? Con mayor cuidado, y entonces la agarro y pienso, hola princesa, bienvenida a la vida hermosa, cosita divina, ¿verdad? ¿Y qué ocurría cuando cargaban a alguien con la sabanita azul? ¿Cómo creen que lo cargaban? Como si fuera Simba, ¿no? El hijo del Rey León. Cuando me pasan a alguien con la sabanita azul, lo pesco de los bracitos y lo levanto, porque ya nació el hijo del rey, ¿no? Porque ya nació quien va. Y eso ocurría en todos los casos. El color de una sábana estaba determinando la manera en que desde el nacimiento, en ocasiones desde el embarazo, tratamos a quien identificamos como una mujer o como un varón. Cuando un varón nace a lo largo de su vida lo vamos a llamar campeón, lo vamos a llamar el rey, ¿no? Lo vamos a ir preparando para la vida que le está destinada, que efectivamente es la vida pública, es la vida del gobierno, es la vida del mandato, ¿no? ¿Cómo se construye el género? Así, efectivamente, a las niñas desde que somos pequeñas, ¿no? Nos enseñan varias cosas, nos enseñan que están las cocinitas para que nos divirtamos, nos enseñan que están las muñecas para que vayamos identificando que la maternidad es parte primordial de nuestra vida, ¿no? Están también todas aquellas imágenes acerca del cuerpo físico de la mujer, de cómo se debe de construir una mujer. ¿Y qué ocurre además? Que entre las mujeres también nos enseñan, le decía apenas a alguien en la entrevista, que mi Barbie es más bonita que tu Barbie, ¿no? Muchas de las historias de las mujeres siempre dicen, es que las mujeres no son aliadas entre ellas, es que las mujeres se destruyen entre ellas. Yo pienso, bueno, es algo aprendido, es algo que vamos aprendiendo a lo largo de la vida. ¿Por qué? Porque cuando pensamos en los trabajos o en los juegos de los varones, yo siempre digo, a los chavitos
A los 3 años ellos ya saben que el gol de uno es el gol de todos, ¿no? Aprendimos a generar alianzas desde que estamos pequeñititos. Aprendimos a jugar en equipo. Esas alianzas se van reproduciendo a lo largo de la vida y uno pensaría, pero ¿eso qué tiene que ver con que uno sea adulto? Eso tiene que ver todo. Eso tiene que ver que en la Cámara de Diputados las tomas de decisiones públicas, un montón se hacen en el restaurante o en la cantina, ¿no? Eso se hace al salir de aquí. Eso se hace al salir de la reunión, cuando todos dicen, oye, ¿qué onda? ¿Vamos a comer? Y entonces, claro, los compañeros que están acostumbrados a eso, que están acostumbrados a la relación pública en equipo, desarrollan estas cosas. Claro, para las mujeres siempre hay que pensarlo 2 veces antes de aceptar ir a una comida de esas. Pero en esa comida, ¿qué crees? Se decidió cómo se iban a distribuir las comisiones. ¿Y qué crees? Que no fuiste a esa comida. ¿Qué crees? ¿Qué crees? Que ya no te tocó la de gobierno, pero te mandamos a derechos humanos, no te apures, ¿no? Eso va generando estereotipos de género a lo largo de la vida. Esto que les estoy contando me dirán, oye, ¿eso qué tiene que ver con violencia política? Me van a decir, oye, a ti te invitamos a hablar de violencia política. Esto está en el fondo. Hay que comprender de dónde viene para entender de qué hablamos cuando hablamos de violencia política de género. Estos estereotipos van creando una imagen. Claro, yo sé que muchos me van a decir, oye, esa foto que pusiste ahí sí está bien antigua, ahora ya las mujeres no estamos paradas ahí. Bueno, yo les puedo decir que las encuestas de uso del tiempo del INEGI confirman que efectivamente las mujeres seguimos dedicando alrededor de 40 horas semanales más que los varones a las labores del hogar, ¿no? No es una historia, no es algo que estaba ahí. Está confirmado por estudios que cuando se le pregunta a un hombre ¿cuántas horas de la semana dedicaste a lavar platos? Yo sé que muchos me van a decir, no, yo sí lavo platos y yo sí a la semana sí dediqué mis 2 horas. Bueno, si uno le pregunta a las mujeres en este país cuántas horas dedican alrededor, yo no quiero saber cuántas horas perdemos de esta vida en lavar platos. Pero esas cosas ocurren en todo el país y siguen siendo una realidad en nuestro país que de alguna manera va limitando muchas cosas. Estos estereotipos, además, a las mujeres nos van demandando una serie de cosas. No nos demandan solo que cubramos el espacio privado, sino que además nos demandan que seamos atractivas físicamente, ¿no? Y entonces ahí va uno ahora compitiendo, porque ahora además de ser una buena madre, una buena esposa, una buena compañera, una buena hija, además tengo que ser una excelente trabajadora. Pero deja tú que yo soy una excelente trabajadora, además tengo que ser una excelente trabajadora que trae el mejor tacón del mundo, que trae el mejor vestido del mundo y que se ve bien. Y hay de ti donde te dejes engordar porque el mundo entero te va a acabar, ¿no? Uno puede estar en ciertos espacios, pero las demandas sociales que hay acerca del cuerpo y de la vida de una mujer son muy altas y están basadas en estos estereotipos. Y estos estereotipos, yo siempre digo, nos afectan a todas y a todos. La construcción cultural del género no es una construcción solo de mujeres. También hay una construcción social acerca de quién debe de ser el varón y de qué debe de ser el varón. Y si yo soy un varón que no trabaja, entonces soy un bueno para nada, ¿no? Y si soy un varón que se quedó sin chamba, ¿no? Siento la presión y la carga en los hombros de no llevar el recurso económico a mi familia. Y si soy un varón que no se ve tan bien como los varones de las revistas, también eso va a tener un peso en mi autoestima y en mi construcción social. O sea, es decir, el género se construye para todas y todos y nos va afectando a todas y todos, no solo a las mujeres. La construcción del género es algo que también afecta la identificación acerca de quién soy yo como hombre. ¿Qué produce esto? Ay, ya no me deja revisar. Ahí está. Una cosa que se llama la división del trabajo. Y entonces, a partir de estos estereotipos, se crea una división del trabajo donde las mujeres primordialmente hacíamos y cubríamos los roles reproductivos, es decir, cuidados domésticos y sociales no pagados, no reconocidos, sin horarios fijos, sin prestaciones sociales, y los hombres tenían primordialmente los espacios productivos con independencia económica, con horarios fijos, con reconocimiento social, ¿no? Así fue como se fue haciendo la historia de lo propio de las mujeres y los hombres, con consecuencias negativas, como yo siempre digo, para ambos. Ay, espérenme un tantito. Ok, entonces hasta aquí va la historia. La repito nada más. Atribuimos a mujeres y a hombres
ciertas cualidades a partir de su sexo. Es decir, nacemos con ciertas características sexuales y se asume que a partir de eso mujeres y hombres vamos a cubrir ciertos roles sociales. Con base en ello se crean estereotipos que reproducimos a lo largo de toda nuestra vida. A lo largo de toda la vida vamos a probar que somos mujeres o a probar que somos hombres de diferentes maneras. Es decir, yo llego a la juventud y para probar que soy un hombre me tengo que poner una borrachera monumental, ¿no? Y si no me pongo una borrachera monumental, no voy a entrar a ese círculo privilegiado de los varones, ¿no? Si yo soy un varón y se me ocurre quejarme porque tengo un dolor en el cuerpo, eso va a tener una consecuencia para mi aceptación en ese grupo. Lo mismo ocurre con las mujeres. Las mujeres a lo largo del tiempo vamos a tener que estar probando, es decir, ya sea porque me casé, ya sea porque tuve hijos, ya sea porque cubrí ciertos roles, eso se va a ir creando y reproduciendo a lo largo de la sociedad. Esto se traduce en espacios privados primordialmente para las mujeres y espacios públicos para los hombres, y eso se traduce en, finalmente, brechas de desigualdad. ¿Y qué son las brechas de desigualdad? Las brechas de desigualdad es que las estadísticas nos confirman que por una idea, es decir, por la idea de que mujeres y hombres somos diferentes, eso se traduce ¿en qué? En que las mujeres tengan menos acceso a la propiedad de la tierra. ¿En qué más se traduce? En que las mujeres no ocupemos espacios públicos en los mismos porcentajes que los hombres. Eso se traduce en que la tasa de feminicidios en espacios públicos cada vez sea más alta. ¿Eso se traduce en qué? Se traduce también en que los varones mueren primordialmente por enfermedades asociadas al consumo de alcohol, al consumo de drogas o al consumo de alimentos grasosos, ¿no? Eso se traduce en que todo eso que yo les puedo decir es una idea, solo era una idea, es decir, por una diferencia física, las desigualdades en los números son abrumadoras, una diferencia completamente física. Y yo siempre pongo el ejemplo de decir, es como si ustedes pensaran que alguien decide que por tener el cabello chino o lacio, eso nos va a convertir en seres con accesos a derechos desiguales. Es decir, si tú eres alguien de cabello chino, lo siento, estás destinado a quedarte en la casa, porque naciste con el cabello chino. O sea, no es que yo no quiera que tú salgas a trabajar, pero naciste con el cabello chino. Y como naciste con el cabello chino, te quedas ahí. Y como naciste con el cabello chino, no puedes salir en las noches. Y como naciste con el cabello chino, no tienes derecho a la educación. Y como naciste con el cabello chino, cuando tú intentes competir por un cargo de elección popular, yo me voy a encargar de dejarte claro que la gente de cabello chino no puede pertenecer a este espacio. Así de absurdo como suena lo que estoy diciendo, así de absurdo es. Así de absurdo es. La diferencia entre mujeres y hombres es una diferencia estrictamente física. Es una diferencia física que existe, que sí es real. Yo no estoy diciendo que seamos idénticos, porque en todos los talleres nunca falta quien me diga, ay, sí, pero es que quieren ser iguales y que les sigamos ayudando con las bolsas del mandado. Y yo pienso, no, sí, evidentemente una mujer no desarrolla a lo mejor la misma fuerza física en el pecho. No, esa es una diferencia real entre mujeres y hombres. Las mujeres se embarazan, los hombres no. Sí, eso es cierto. Las mujeres pueden amamantar, los hombres no. Algunas pues que no tienen la dificultad. Sí, eso también es cierto. Sí, las mujeres tenemos una menstruación y los hombres no. Sí, pues sí, evidentemente eso es cierto. ¿Somos diferentes? Sí, sí somos diferentes. Pero cuando nosotros hablamos de igualdad, y esto es fundamental, estamos hablando de igualdad en los derechos. Igualdad en los derechos y las oportunidades que tenemos. Que tú y yo seamos diferentes físicamente no es bajo ninguna circunstancia un argumento para que tú tengas un derecho que yo no tengo. Solo somos diferentes físicamente. Esa es toda la diferencia que existe entre unos y otros, y es momento de que empecemos a deconstruir esa realidad que tanto daño nos ha hecho. Me gustaría, no sé si me ayuda alguien con el videíto, si podemos pasar el video. Pensé, dudé un poco en el video que les voy a pasar ahorita, porque, a ver, mira, ahí está. Gracias. A ver si se escucha ahí bien, ¿eh? Qué niña más bonita. Eres una princesa. Dale un beso a la amiga de mamá. Me da igual que no quieras. No te preocupes si los niños te tiran al suelo. Es que les gustas.
Qué graciosos los niños levantando las faldas, son cosas de niñas. ¿Ves a esta puta jugando? Pareces un niño. Las niñas mayores no lloran, tienes que ser buena. Las señoritas no gritan, cállate. Mira qué guapa, con tu pelo arreglado. Si te vas a jugar con los chicos, te van a llamar marimacho. Qué bonita eres. Las niñas son tan complejas. No te preocupes si te tratan mal, es que te tienen envidia. Las niñas son más listas, ellos siempre juegan mientras que vosotras estudiáis. Deja de quejarte. Los videojuegos son de chicos, los coches son de chicos, las cocinitas son de niñas. Judo no, mejor gimnasia rítmica. Las niñas siempre son más educadas, tan calladitas. Informática, no prefieres bailar, lo guapa que estás con la falda. No te vayas con nadie que no somos nosotros, ten cuidado, no cojas nada de nadie, hay hombres muy malos. ¿Tienes novio ya? ¿No tienes novio aún? Estás siempre rodeada de chicos, calientapollas. Me he enterado de que si la chupas a tu novio, puta, llama para que te recoja. ¿Eh? Dile a tus amigos que vengan a recogerte. No vuelvas sola, ten cuidado. Así vestida pareces una mojigata, así vestida pareces una puta. Si no querías que te mirase, ¿para qué llevas ese escote? Si no querías que te tocase, no haberme calentado. ¿Qué pasa? ¿Tienes la regla? Vales así para ponerme, andas así para ponerme, me miras así para ponerme. ¿Vomitas para adelgazar? Qué superficial, la belleza está en el interior. Tío, ya por la amiga gorda, son más fáciles porque están desequilibradas. Te los follas a todos, zorra. A un virgen, frígida, está buenísima. No te toco ni de coña. Ser madre, no eres demasiado joven. ¿No eres demasiado vieja? ¿Es que no tienes ambición? ¿No quieres ser madre? Eres demasiado joven para saberlo. Vas a perderte lo más importante de tu vida. Te maquillas demasiado para ir al instituto. Ay, si te arreglaras un poco, hija mía. Porque lo que es más fácil, enseñáis una teta y está todo hecho. ¿Qué para cenar? ¿Qué para comer? ¿Dónde están las toallas? ¿Me han planchado la camisa? No queda nada en la nevera. Ahora no puedo hablar, estoy hablando con mis amigos. Deberías agradecerme que te mirasen, lo que darían por tenerte. Si te miro otra vez, le doy. Después de tanto tiempo dices que ya no me quieres. Los hombres y las mujeres no pueden ser amigos, siempre piensan en lo mismo. Ese tío te trata bien, ¿qué más quieres? Eres tan borde porque te falta un buen polvo. No te pongas histérica, madre mía, no se te puede decir nada. Deja de llorar ya, que ya eres mayorcita. No me digas eso delante de mis amigos, joder. No te pongas esa falda si no estoy yo delante. No salgas hasta tan tarde. No discutas conmigo en público. ¿Te violó? ¿Y tú qué dijiste? ¿Qué llevabas puesto? Algo harías. Joder, no te puedo decir nada. Que te calles, que estoy hablando con mis amigos. ¿Otra vez no quieres sexo? Si no fuera por mí, no tendrías nada. Si no fuera por mí, tú no serías nada. Te quiero, nena, por eso te protejo. Te quiero, nena, no me dejes. Eres una mala amante, eres una mala esposa, eres una mala hija. Que no me dejes, que hago una locura. Estoy harto de tus movidas. Me tratas tan mal que me pongo nervioso. Que no me dejes o hago una locura. Que no me dejes o te mato. Que no me dejes. Muerto.
video que hizo esta actriz que se llama Alicia Rodenas. Es un video, sé que puede parecer de pronto, y lo pensaba, este es el espacio, y pienso, sí, este es el espacio. Este es el espacio para hablar sobre los estereotipos y el impacto que tienen los estereotipos de género en la vida de una mujer. Sé que también hay estereotipos que marcan la vida de un hombre, pero es importante entender que detrás de la violencia política está esto, que cuando hablamos de violencia política no estamos hablando de un tema estrictamente legal, no estamos hablando nada más de un tema de que digamos, bueno, ¿cómo se tipifica el delito? Y cuándo el delito sí aplica y cuándo no aplica y cuándo sí lo puedo sancionar y cuándo no lo puedo sancionar. Esa es una parte de la violencia política. Esa es la manera en que vamos a sancionar la violencia política. Pero detrás de esa violencia política hay una historia de vida. Hay una historia de vida detrás de cada una de las mujeres que con muchísima valentía decidió entrar a la arena pública, decidió competir por un cargo, decidió ejercer un cargo público, porque en una sociedad como la que aún hoy vivimos, decidir ingresar a la política requiere, yo creo que para hombres y mujeres, requiere de mucha fortaleza personal, requiere de saber que efectivamente es lo que quiero. Pero si yo a lo largo de mi vida viví todo esto y yo decido entrar a la política, y cuando decido entrar a la política, ¿qué es lo que escucho? Yo les voy a contar, me tocó trabajar en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Llevaba yo un mes trabajando en la Asamblea como asesora en la Comisión de Gobierno, y se me acercó un compañero y me tomó del hombro y me dijo: oye, Yunuel, te quiero dar un consejo, y te lo doy de veras porque yo veo que tú tienes ganas de hacer cosas, y porque te veo participativa, y porque te veo como echándole ganas. Dijo: si tú quieres permanecer aquí, aprende a cerrar la boca y agachar la cabeza. Evidentemente salí de la Asamblea Legislativa a los muy pocos meses porque no podía yo comprender lo que me estaba diciendo. Lo que me estaba diciendo es que el espacio público no es para hablar sobre lo que uno de veras quiere y no es para promover la agenda que uno quiere. Lo que me estaba diciendo era que se veía mal que una mujer tuviera ganas de participar tanto, y que si yo quería permanecer en ese espacio tenía que aprender las reglas de ese espacio, y que las reglas de ese espacio era que uno se calla. ¿Qué otras cosas han dicho en las distintas entrevistas y en los distintos estudios que se han hecho con mujeres que deciden entrar al espacio público? Que les han dicho que la política es un mundo de hombres, que las mujeres no tienen el temple, que las mujeres no tienen tiempo. O sea, es decir, sí, aquí está el espacio para ti, pero como ustedes tienen que lavar las 40 horas de trastes que les tocan, no les da tiempo de venir a las reuniones, por eso no deberían de estar aquí. Que si son madres o se embarazan, pues mucho menos, ¿verdad? Porque ya si tienes hijos, pues oye, ¿quién se va a quedar con los niños si no eres tú? Que no tienen dinero, ¿no? Ese es otro de los grandes argumentos que además es real, es decir, la consecución, la obtención de fondos para una campaña requiere de un trabajo importante de relaciones públicas en donde las mujeres tenemos un rezago importante. ¿Vas a dejar a tu familia por política? Y el otro argumento que generalmente viene de parte de los partidos políticos es: no es que nosotros no queramos, lo que pasa es que si las ponemos no votan por ellas. Todo esto se ha traducido en un montón de cosas. ¿Alcanzan a ver estas dos mantas? Estos son los primeros casos icónicos cuando se comenzó a visibilizar el tema de la violencia política de género. Como pueden ver aquí, esto ocurrió en la elección de 2015 en Sonora. Aquí arriba dice, el dibujo que ven ahí es, no sé cómo le llaman aquí al azúcar natural, como el piloncillo. Bueno, en Sonora les llaman panochas. Las coyotas son como una especie de, yo creo, ¿alguno ha probado las coyotas de Sonora? Que son como unas empanaditas rellenas de cajeta. Y esas empanaditas rellenas de cajeta se preparan con el piloncillo, que en Sonora se conoce como las panochas. Otra manera de referirse a los órganos sexuales de las mujeres en Sonora es decirle panochas. Entonces, ¿qué decía la manta? La manta decía: las panochas en las coyotas y no en Palacio. Una manta
desplegada en un espacio público. La otra manta que desplegaron ese mismo día decía: las mujeres como las escopetas, cargadas y en el rincón. Esto ocurrió hace 2 años, muchachos, en una elección. Si yo soy una candidata mujer que decide competir por un cargo público, hay que entender qué es lo que hay detrás de esto. Todos estos estereotipos de los que hemos venido hablando se traducen en esto. Les leo, ahora sí vamos entrando en la materia. Esta es el JDC, como pueden ver aquí, el 1773-2016. Lo pueden encontrar, todas estas sentencias son públicas, están en internet, es la sentencia del tribunal. Les leo cuáles fueron. Ella es Felicitas Muñiz, que es la presidenta, fue presidenta municipal de Mártir de Cuilapa, en Guerrero, y mientras ejercía el cargo ella presentó una queja porque vivió violencia política de género. ¿Cuáles fueron las cosas que ella vivió? Dice así Felicitas: se reproducía una fotografía de mí y en ella se escribían frases como: no dejes que te gobierne una vieja, vete a la verga, el pueblo no te quiere, chita, eres una puta, eres la peor vergüenza del pueblo. Frases al lado de su imagen durante una campaña. En lonas alusivas a su propaganda se ponían cosas como: quiero ser presidenta para seguir robando, no votes por la leona, sus sobrinos huelen feo. Además, durante el ejercicio del cargo se distribuyó una caricatura en la cual se le dibuja con los pantalones abajo y un hombre que toca su glúteo con su lengua. O se dibuja una gata con las uñas largas con frases como: no me saquen, quiero seguir robando. Un sonido que se ubica frente al ayuntamiento, se difunden mensajes, es decir, ella, que ya había logrado, ya en el ejercicio del cargo como presidenta municipal de Mártir de Cuilapa, en la puerta del ayuntamiento ponían un sonido que decía: despierta pueblo, no te da vergüenza que una vieja te mande, como si ya no hubiera hombres, o las mujeres al petate. Finalmente, en un lugar como el Jardín Central, simularon que estaba muerta y pusieron un ataúd con su nombre, encendieron velas y quemaron incienso. Y uno podría pensar, bueno, pues es que es la política, ¿no? Es que así es la política. En la política estas cosas pasan todo el tiempo. Así se llevan entre los candidatos y las candidatas. Pero ¿qué es lo que configura esto como un asunto de violencia política de género? Ahorita vamos a entrar a detalle, pero son 2 elementos. En primer lugar, si ustedes leen esto, no dejes que te gobierne una vieja. ¿Qué hay detrás de ese argumento? ¿Qué hay detrás de ese argumento? ¿Qué hay detrás de decir no dejes que te gobierne una vieja? Un machismo y un estereotipo. Y a veces cuando la gente dice, o quienes están, digamos, en los espacios más jurídicos dicen, es que no queda claro si es violencia política de género. Yo digo, no, sí queda claro. No, claro que se nota cuando hay un estereotipo detrás. Uno puede tener argumentos legales acerca de sí, no. Es más, yo todavía les diría, bueno, a lo mejor si alguien me dice, oye, la peor vergüenza del pueblo. No, pues en la peor vergüenza del pueblo no hay un argumento de género. Digo, no hay un argumento de género, pero no podemos ser tan me refiero a tan estrictos legalmente cuando estamos analizando un caso de violencia política. Cuando estamos analizando un caso de violencia política de género, tenemos que entender lo que hay detrás de ese caso. Todo lo que les acabo de decir, ese video que vieron de la chica española escuchando eso toda su vida. Y después de escuchar todo eso toda mi vida, decido contender por un cargo y con lo que me encuentro es una grabación donde me dicen que si al pueblo no le da vergüenza que una vieja le mande, como si ya no hubiera hombres. ¿Qué onda? Pero ¿qué onda? El espacio público nos pertenece a todas y todos. Las decisiones nos afectan a todas y todos. Si decides poner alumbrado público o no en mi calle, me afecta a mí. Si decides o no pavimentar mi calle, me afecta a mí. Si decides hacer una reforma presupuestal que le va a dar más lana a lo mejor educación en lugar de dársela al campo, me afecta a mí.
¿por qué yo no tendría derecho a participar de esas decisiones en las mismas condiciones que un compañero? No hay argumento, el espacio público nos afecta a todas, este instituto nos pertenece a todos y todas, ¿por qué no tendría derecho yo a competir por un cargo? ¿Por qué si en el municipio todas las decisiones me afectan, no tendría yo derecho a competir por esos cargos? Entonces, es fundamental escuchar eso. Me gustaría leerles, este es un libro muy bonito, si alguien se interesa más en el tema, se llama Usos y Costumbres y Ciudadanía Femenina, hablan las presidentas municipales de Oaxaca, de 1996 a 2010. Lo realizan una serie de mujeres que conjuntan entrevistas de mujeres que decidieron contender por alguna presidencia municipal. Y me gustaría leerles solo un poquito de un par de casos. Dice: Elsa Lara no concluyó su gestión, solo gobernó año y medio. Sus opositores tomaron el municipio, bloquearon la carretera por varios días y finalmente el Congreso local decidió desaparecer poderes. Se trató de una negociación entre el PRI y el PRD estatales, donde el primero sacrificó a San Martín porque no es reditable en cuanto a votos. Lo que hicieron fue hacer una negociación, cambiar ese municipio. Órale pues, se cae la de San Martín, pero se queda la del PRD, que está aquí de este lado. Elsa Lara encontró poco apoyo de parte de las y los diputados de su partido. Cuando hay problemas, nadie quiere meterse. Elsa Lara siente que su condición de mujer no le ayuda en su gestión. Sus opositores no estaban de acuerdo con la presidenta, primero porque no era de su partido y segundo porque era una mujer. Su vida personal se vio involucrada, ya que se rumoreaba que había cometido adulterio, por lo que el marido, que vivía fuera, se unió a sus enemigos políticos. El asunto fue pretexto para desprestigiarla. ¿Qué les importaba si yo había sido adúltero o no? Ellos lo que querían era el poder. También dio ocasión para secuestrarla. Me detuvieron ahí, me tuvieron secuestrada todo el día, toda la parte de la noche, en un local del municipio. Su esposo y su hijo de 8 años estaban entre los secuestradores. En ese momento era el marido ofendido y cuando quiso retractarse, pues ya todo se había desbordado. Los chismes sobre la vida privada de Elsa Lara se convirtieron en un arma para sus contrincantes políticos. Ese fue el caso de la presidenta municipal Elsa Lara. Ya electas, todas estas eran presidentas municipales electas. Herminia López vivió discriminación de género de parte de sus propios parientes. Las mujeres pues no servimos, de vieja no pasaban, no nos vamos a dejar que nos mande por aquí, ninguna de las viejas nos va a dominar. Nosotros siempre hemos sido hombres y hombres que siempre hemos estado en la presidencia. ¿Cómo es posible que a estas alturas todavía estén en contra de la mujer, tomándola a una como ignorante? Ella se califica de valiente. Soy una mujer con mucho valor porque jamás tuve miedo. Nunca lloré, nunca me humillaron, siempre tuve una respuesta. Herminia López fue víctima de violencia física y psicológica en plena Asamblea General, delante de todas y todos los asistentes. Cuenta, estábamos llevando a cabo una Asamblea General. Estaba yo informando de cómo se iban a realizar los proyectos cuando mi hermano se para. Ciudadanos, ¿qué le creen a esa señora loca? Es una mentirosa y que me jala del pelo. Luego después llega su hija y me agarra de los brazos para golpearme. Pero gracias a Dios que mis hijos estaban ahí y la misma gente que estaba en esa asamblea me apoyó. Este libro está cargado de historias como la que les estoy contando. Son historias de vida, de lo que ocurre cuando una mujer decide, como yo digo, transgredir aquello para lo que socialmente se considera fue destinada, ¿no? Es decir, una mujer socialmente, el día de hoy, yo sé que para muchos pueden decir, no siempre ocurre, oye, no, aquí ya no es así, a lo mejor en otros estados, pero no, hombre, en Yucatán eso ya no pasa, no, hombre, no, aquí ya no estamos viviendo esa realidad. Eso no es cierto, esa es la realidad de nuestro país, esa es la realidad del mundo. O sea, el tema de la violencia política de género no es un tema nomás de México, es un tema del mundo, es un tema que se ha visibilizado en América Latina, pero que si ustedes tienen la oportunidad de leer las frases que Clau hizo favor de poner ahí para que puedan ver casos de mujeres en todo el mundo dando testimonios de la violencia política que han vivido. Y entonces, ahora sí, entremos al ajo. Me voy a saltar esta porque ya lo expliqué. Voy a hacer mi resumen de la historia de los derechos políticos de las mujeres. ¿Y qué creen? Que no les voy a hablar de las cuotas y no les voy a hablar de cómo se reformó el COFIPE y no les voy a hablar de cuándo se nos dio el derecho al voto. Les voy a contar mi resumen de la historia.
Y mi resumen de la historia es que primero no estábamos, ¿no? O sea, primero este era un territorio de los varones tomaban las decisiones, legalmente eso estaba permitido, pues legalmente los hombres eran quienes tenían la propiedad y por lo tanto ellos tenían el derecho a las decisiones. Luego resulta que las mujeres nos organizamos y dijimos, oye, no nos parece justo porque nosotras también tenemos voz, nos deberías de dejar entrar, y nos dijeron, bueno, está bien, son iguales y entonces vamos a ponerlo en la Constitución que somos iguales. Y pues pusieron eso en la Constitución y el grillito, y resulta que todavía no éramos iguales, ¿verdad? Ya estaba en la Constitución, pero en la práctica no éramos iguales. Y entonces, ¿qué dijeron? Oye, no, pues hay que hacer unos mecanismos que se llaman acción afirmativa y vamos a crear las famosas cuotas de género. Y entonces, ¿qué son las cuotas? No, pues es que resulta que por las buenas y platicando no hemos logrado acceder al poder. Pero ¿qué crees? Que a lo mejor si los obligamos y lo ponemos en la norma, sí se va a poder. ¿Y qué pasó con las cuotas? Pues primero, que cuando eran una sugerencia no se cumplían. Y entonces, ¿qué dijeron las mujeres muy organizadas? No, entonces es que hay que poner que es obligatorio. Y entonces lo hicieron obligatorio y crearon el 70-30 y dijeron 70-30. ¿Pero qué decían los partidos políticos? Oye, no, pero lo que pasa es que aquí como tenemos elecciones internas, entonces es derecho del partido, la elección no lo elijo yo, es la ciudadanía internamente que está votando por este otro compadre. ¿Qué dijeron las mujeres? No, vamos a reformar para que incluso en las elecciones internas, aun cuando en elecciones internas se cumpla la cuota de género. Y entonces, ¿qué dijeron los partidos? No, lo que pasa es que sí está bueno, pero en RP, no, en RP sí no lo podemos incluir. Y entonces, ¿qué dijeron las mujeres? Vamos a hacer una reforma para que además en las listas de RP sí quede. Y luego, ¿qué dijeron? Oye, pues si están los de RP y estas mentadas mujeres ya, puta, lata y lata con sus mentadas cuotas, y lata y lata y lata con sus lugares y las cuotas. Bueno, ya sé. Mira, ¿por qué no le dices tú a Susanita y tú le dices a Rosita que se lancen y así ya cubrimos la cuota y luego que renuncien? O sea, ya que estén ahí, que renuncien al cargo y ya te lo quedas tú o me lo quedo yo. Vaya, así ya cubrimos la cuota, y entonces lo hicieron, y entonces salieron las famosas Juanitas, que así se les conoció, ¿verdad? Las Juanitas son unas mujeres que accedieron a los cargos, fueron electas, fueron mujeres votadas para los cargos, y una vez que tenían el cargo en su poder, renunciaron a este cargo para que entraran suplentes varones. ¿Y qué dijeron? No, pues entonces ahora hay que obligar que en la norma los suplentes sean del mismo sexo, y entonces se hacen los suplentes del mismo sexo. Y esa historia dicen, no, pero además hay que continuar porque hay que lograr la paridad. Y entonces en 2014 se logra la paridad y ya todas dijimos, no, ya, la batalla ya está ganada porque ya logramos la paridad. Pero ¿qué creen? Que la paridad no nomás tiene que estar ahí, ¿no? Ahora resulta que en los medios de comunicación y en el uso de los recursos públicos, las mujeres recibimos menos recursos que los compañeros cuando son candidatos. ¿Qué ocurre? Que hay inequidad y discriminación en la cobertura mediática, que si una mujer se lanza, ¿de qué se habla? Se habla de su vida personal, se habla de su vida privada, se habla de su vida sexual, y un compañero varón se lanza, no hombre, talentosísimo, el señor diputado, brillante. ¿Qué pasa? Uso de familiares para ejercer los cargos públicos, ¿no? Y ahora decimos, tenemos la paridad, pero bueno, voy a meter a mi esposa, pero como ya no se puede lo de las Juanitas porque ya nos regañaron, pues que entre mi esposa, pero yo le digo todo lo que tiene que hacer, ¿no? Que entre mi hermana, pero al fin que yo voy a ser el que sigue mandando. Y luego en los municipios, que son ese espacio evidentemente olvidado por la historia del desarrollo político de este país, ¿no? Que llevan todo en las espaldas y son responsables de 270 programas sociales y nadie les explica cómo funcionan y tienen 3 años para aprendérselos, pero además donde está la violencia política de a de veras, porque el ciudadano sí sabe dónde está la puerta de la presidencia municipal. A lo mejor no sabe y no tiene la lana para llegar a Los Pinos, pero a la casa del presidente o de la presidenta, de que llega. Y de que se le va a hacer de tos, se le va a hacer de tos. Y ese sí va a tener que enfrentar las cosas. Y ahí entonces tenemos casos de violencia, ¿no? Y entonces tenemos además, ahora imaginémonos todavía el mundo ideal. No, pues ya las mujeres ya llegaron, ya hay paridad, sí llegan, todo el mundo respeta su derecho a participar, los partidos las apoyamos con lana, las instituciones las respaldamos, pero ¿qué creen? Llegan al Congreso y, como yo digo, a la cocina del Congreso, porque a la hora de distribuir comisiones te tocan las que tienen menos lana,
te tocan las que no tienen personal, te tocan las que no tienen recursos, te tocan las que no tienen visibilidad. O llegas al Congreso y en las sesiones de las comisiones, cuando intentas hablar, el compañero te dice, sí, nena, pero tú espérame tantito, ahorita te escuchamos, nena. Sí, linda, ¿cómo estás? Hola, linda. Y yo pienso, ¿linda? Oye, mano, yo sé un montón de cosas y a lo mejor sí estoy bien linda, pero ¿por qué me dices así si yo no llego a saludarte así? ¿Por qué lo saludas a él como el doctor y la linda? ¿No? El maestro, el diputado, y ay, mira la preciosa ternura que se le ocurrió competir por un cargo público, mi vida. ¿No? Esas son las historias que vamos llevando uno tras otro. Y entonces, ¿qué ocurre? Pues que estamos ahora en la etapa 723 de la lucha por los derechos políticos y el reconocimiento y hemos llegado a la parte de la violencia política de género. Les leo porque sé que habrá aquí algunos abogados o de las partes jurídicas, digamos, de los partidos políticos, tal cual como quedó la definición de violencia política de género en la jurisprudencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Van a ver aquí dos definiciones. Arriba hay una que dice ley modelo y abajo hay una que dice Tribunal Electoral Jurisprudencia. La de la ley modelo es una ley modelo que se publicó en mayo de este año, que es la Ley Modelo Interamericana para prevenir la violencia política contra las mujeres. Esto se creó, ahorita les cuento un poco más de los instrumentos internacionales, pero como que crearon una ley modelo para toda América Latina, porque lo que nos pasa a nosotras aquí, le pasa a todas en toda América Latina y en todo el mundo, ¿eh? No crean que es una cosa así de particular de nuestro país. Pero ¿qué dice la jurisprudencia tal cual? La jurisprudencia se hace en el Tribunal Electoral, ya me corregirán los abogados si yo digo una barbaridad, pero en el Tribunal Electoral a partir de 3 sentencias o de 3, digamos, juicios, entonces se crea la jurisprudencia y aquí hubo 3 juicios, que son el de Lorena Cuellar, candidata a la gubernatura de Tlaxcala por el PRD, el juicio de Felicitas Muñiz, que es la que les acabo de contar, que iba fue presidenta municipal de Mártir de Cuilapa, y el juicio de Erika Cecilia Rubalcaba, que fue una consejera electoral de Jalisco que metió un caso de violencia política no como candidata, sino en el ejercicio de sus funciones como consejera electoral, porque el ejercicio de pertenecer a un órgano electoral también es un derecho político. Entonces, ¿qué dice la definición? Dice, la violencia política son todas aquellas acciones u omisiones de personas, servidores o servidoras públicas que se dirigen a una mujer por ser mujer en razón de género, que tienen un impacto diferenciado en ellas o les afectan desproporcionadamente con el objeto o resultado de menoscabar o anular sus derechos político-electorales, incluyendo el ejercicio del cargo. Ahora les voy a explicar la parte que, como yo no soy abogada, casi todas estas cosas las tengo que traducir a algo que yo pueda entender. Entonces, ahorita entra que se sustenta. Pero bueno, ¿cuáles son los elementos que nos está diciendo aquí? Todo aquel acto que se ha dirigido hacia una mujer por su condición de mujer, es decir, que está basada en la reproducción de un estereotipo, que tiene por objeto señalar, es decir, si uno ve la manta que dice que las mujeres cargadas y en el rincón, uno dice, oye, si no ves el estereotipo, ya de plano nos regresamos otra vez a sexogénero y vuelvo a empezar la plática. O sea, ahí hay un estereotipo de género evidente, ¿no? Ahora, si tú me dices, oye, es que fíjate que a la candidata iba de camino a una campaña y le robaron la bolsa. Violencia política de género. Yo digo, bueno, puede que le hayan robado la bolsa por su condición de mujer, pero puede que a lo mejor le hayan robado la bolsa porque particularmente en esa calle roban bolsas. Y le roban bolsas y carteras igual a las mujeres que a los hombres. Pero es una línea muy delgada, es una línea muy delgadita, pero yo sí creo que hay elementos que cuando uno comprende lo que está detrás de la discriminación contra las mujeres es muy fácil de identificar, ¿no? Ahora, ¿qué dice? Que tengan por objeto o resultado menoscabar o anular sus derechos político-electorales. Es decir, puede que yo sea una mujer que me dedico a lo mejor a dar estas pláticas, ¿no? Y resulta que yo estoy viviendo violencia intrafamiliar.
pues eso va a ser violencia intrafamiliar, eso sí está tipificado, está en el Código Penal, yo puedo meter mi queja, pero eso no necesariamente está vinculado con mis derechos político-electorales. Mis derechos político-electorales son mis derechos a votar, a ser votada, a asociarme libremente y a participar de las opiniones públicas del país. Ahora, ahorita lo voy a desglosar otra vez, pero híjole, no sé si se alcanza a ver, ojalá que se alcance a ver más de ahí para… A lo mejor en las que están al lado lo alcanzan a ver un poquito mejor. Pero solo les pongo como 3 instrumentos internacionales fundamentales que toda mujer y todo hombre que esté en áreas de derecho político electorales tienen que conocer. La CEDAW, que es la Convención para la Eliminación de la Discriminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, está por sus siglas en inglés, perdón, ese es el nombre de la CEDAW. Belém do Pará, que es la Convención Interamericana, es decir, de los estados en América Latina, ¿no? De los estados de América para eliminar la discriminación, la Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer y la Constitución. Algunos artículos que hay que tener así como agarrados de aquí, y se los digo porque hay que tenerlos agarrados de aquí, porque esos artículos son los que cita el Tribunal Electoral en las sentencias que ha emitido en el tema de violencia política. Es decir, si yo voy a solicitar que se me atienda en casos de violencia política, tengo o me es de mucha utilidad apelar a instrumentos internacionales. Es decir no solo que yo creo que es violencia política porque yo creo y porque fueron a dar una plática al instituto y ahí dijeron que eso era violencia política. No, nomás lo digo yo, está pues normado a nivel internacional. Entonces es importante citarlo cuando si nosotros somos, digamos, instancias o autoridades electorales, es importante citar estas referencias porque eso le da un sustento importante. El artículo 7 de la CEDAW, que dice que es derecho de las mujeres y votar en todas las elecciones y referéndums públicos y ser elegibles para todos los organismos cuyos miembros sean objetos de elecciones públicas. En Belém do Pará es el artículo 4, que es el derecho a tener igualdad de acceso a las funciones públicas del país y a participar en la toma de decisiones. En la Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer es el artículo 2, y en la Constitución particularmente tenemos el artículo 1, 2 y 4 y por supuesto el artículo, me dirán los abogados, 35 de los derechos políticos electorales. ¿Un abogado que me diga? Sí, 35, sí, 35, gracias. 35 de los derechos políticos electorales. Entonces, este es el sustento. Entonces, a ver, la violencia política de género tiene que tener entonces estos elementos. Una, tiene que estar basada en elementos de género. Es decir, si es una violencia política, no solo por el hecho de que sea cometida contra una mujer lo convierte en violencia política de género, tiene que estar basada en esta serie de estereotipos o elementos o afectar de manera desproporcionada a las mujeres. ¿A qué me refiero con afectar de manera desproporcionada? Y lo platicaba creo que hace rato. Por ejemplo, uno puede decir, oye, es que fíjate que llegó una chica que le robaron la urna el día de las elecciones, ¿no? Y ella está argumentando que eso fue violencia política de género. Y uno podría decir en primera instancia, pues no, porque las urnas se las roban a todos. Pero si uno revisa las estadísticas, resulta que el robo de urnas ocurre primordialmente cuando la presidenta de la casilla es mujer. Es decir, el robo de urnas no ocurre en todas las circunstancias. El robo de urnas ocurre primordialmente cuando aquellos quienes roban las urnas ven una posibilidad mayor para ese robo. Y ven una posibilidad mayor cuando hay una mujer, porque consideran que ella no va a tener, a lo mejor me da miedo, ¿no? A lo mejor sí, como yo digo, el presidente de la casilla es un tipo de este tamaño, pues la pienso 2 veces antes de robarse, la verdad. Pero si yo veo que es una señora, que la que salió electa, digamos, para ser presidenta de casilla es una mujer mayor, pues a lo mejor voy a tener más incentivos para robar. Entonces ahí sí podría configurar violencia política contra la mujer. Es una línea delgada, pero es importante estos 2 elementos. Uno, que se dirija a una mujer por ser mujer, ya sea en reproducción de estereotipos, como en el caso de las mantas, que es muy obvio, o 2, que tenga un impacto diferenciado o que ocurra, digamos, en mayor medida cuando son mujeres, ¿no? 2, que tenga, digamos, en el marco del ejercicio de los derechos político-electorales, ya sea que es una candidata, que es una militante, que esté ejerciendo un cargo público, que esté en funciones, digamos, dentro de un consejo electoral,
y que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos político-electorales. Estos son los 5 elementos. Lo que les estoy mostrando aquí, perdónenme por no haber dicho la fuente antes, estas últimas 2 láminas tienen que ver con el protocolo que se publica. Esta versión ya es la más actualizada, que es la que se publicó el día de hoy. El día de hoy, la FEPA del Tribunal Electoral, FEBIMTRA, CONAVIM, ELIN Mujeres, y no sé si alguna otra institución se me escapa, todas esas instituciones el día de hoy presentaron la versión actualizada del protocolo para atender la violencia política contra las mujeres. Este protocolo se publicó porque a nivel federal la violencia política contra las mujeres todavía no está tipificada como un delito. O sea, todavía no aparece como tal en el Código Penal ni en el Código. Entonces, eso dificulta, digamos, muchas veces las acciones de las instancias que tienen que ejercer sus funciones, porque dicen, oye, no está tipificado, pues no me corresponde, ¿qué quieres que haga si no lo han tipificado? Ah, bueno, entonces, ¿qué hicieron las instancias? Es decir, aun cuando no esté tipificado, vamos a crear un protocolo, y ese protocolo nos va a servir de guía a todas las instancias para saber qué hacer en casos de violencia política contra la mujer. Entonces, estos son los 5 elementos que se definen en el protocolo, tienen que existir para que se identifique un caso de violencia política contra la mujer. 1, que el acto o omisión se base en elementos de género, que ya lo vimos. 2, que tenga por objeto menoscabar los derechos político-electorales. 3, que se dé en el marco del ejercicio de los derechos como candidata, precandidata o en el ejercicio de mis funciones públicas. 4, que la violencia sea simbólica, verbal, patrimonial, económica, física, sexual o psicológica en cualquiera de las variantes. No tiene que haber golpes necesariamente. Puede que haya sido un dicho, puede que haya sido una manta, puede que haya sido que no me dieron el presupuesto público que me correspondía para mi campaña. Todo eso se puede configurar en violencia. Y que sea perpetrado por cualquier persona o grupo de personas, hombres o mujeres en particular, integrantes de partidos políticos, aspirantes, precandidatos, candidatos, autoridades gubernamentales, funcionarios o todas, digamos, ahora sí que cualquier persona puede ejercer la violencia política. Si están estos 5 elementos, que son los fundamentales, tenemos un caso de violencia política y hay que atenderlo como un caso de violencia política. Ahora, ahí. Elementos de derechos político-electorales, ahí está artículo 35, derecho a votar, ser votado, asociarme. Me lo voy a saltar. Ay, perdón. Ahí ya no me dejaba. Ahí. Estas me las voy a saltar para que ya. Ejemplos de manifestaciones de la violencia política. Estos son retomados de la ley modelo, que les digo, de la ley modelo interamericana para la violencia política. Ya me voy a apurar porque ya sé que ya estoy encima del tiempo, porque soy medio cotorro. Casos como la muerte, el caso de la presidenta municipal electa de Temisco, ¿no?, que falleció a un día de ser electa. Casos de agresiones sexuales contra mujeres, casos de realizar proposiciones o tratamientos o condicionar el acceso a un cargo a través de favores sexuales, casos de amenazas, sustos, intimidación a mí o a mi familia. En muchos casos las amenazas van sobre todo a familiares, ¿no? Es decir, si tú te lanzas, yo mato a tu hijo; si te lanzas, tu esposo ya lo verá. Me voy a apurar. Bueno, ahí pueden ver toda la lista. Si alguien quiere revisar la ley modelo, échenle un ojo, sobre todo a aquellas mujeres de los partidos. Es un gran referente acerca de todas las condiciones que pueden existir para que haya violencia. Cosas como ocultar información. Ya sé que hay aquí todo el debate, registros en distritos perdedores o registros en presidencias municipales que son perdedores. Sé que hay un debate acerca de qué se va a considerar como un distrito perdedor o como una presidencia municipal perdedora, pero evidentemente, más que el debate minucioso de qué ponemos en la regla, hay que entender que hay una intención negativa por restringir derechos políticos. Si yo, como responsable del partido, pongo a las mujeres o coloco a las mujeres en posiciones que sé que deliberadamente van a perder. Eso es todo lo que está detrás. Los puntos y las comas sé que llevan a largos debates, pero el asunto es que las mujeres tienen el mismo derecho que los varones en competir en cargos y espacios con posibilidades de triunfo.
Bueno, ahí solo en un estudio del INE que está ahí también citado en el protocolo, dice: los candidatos hombres de los 10 partidos políticos con registro nacional recibieron en total 30 millones de pesos más que las mujeres candidatas. Con todo y las cuotas, con todo y la paridad, con todo y las reglas a la hora de la distribución de los dineros se fueron primordialmente para los varones, aun cuando las mujeres estaban ya en distritos con posibilidades de triunfo. A la hora de distribuir la lana, en un estudio del INE, esto fue lo que se encontró. Entonces, me voy a saltar, perdón, esta parte. Solo les digo que entre todas mis muchas recomendaciones tiene que ver con uno, creo que lo más importante, creo que lo más importante es, les voy a decir, voy a ocupar mis últimos 5 minutos para hacer un resumen de mis 700 láminas, pero a ver, capacitarnos en estos temas. Es importante que mujeres y hombres vinculados a los partidos políticos conozcamos del tema, sepamos de qué estamos hablando cuando hablamos de violencia política contra la mujer, sepamos que es un estereotipo de género, sepamos qué es lo que vive una mujer que se acerca a mí y me dice que está viviendo violencia. No puedo solo verla como cualquier caso que atiendo, tengo que entender que detrás de ella hay toda una carga histórica de estereotipos sociales que la han marcado y que cuando ella llega a presentar una queja está en una situación de vulnerabilidad enorme. Otras cosas que tengo que hacer: lean el protocolo ya está público, ya tienen por ahí la unidad de género aquí a cargo, tiene el protocolo es público, de verdad revisen el protocolo así a detalle para que puedan tener en sus manos el poder de la información y de decir qué tiene el protocolo, esta cosa maravillosa, que son unas gráficas acerca de cómo y quién tiene que atender en qué casos, es decir, dónde van a quedar las responsabilidades, porque no es lo mismo efectivamente que a mí me secuestren, porque que me secuestren es un delito, y a lo mejor también puede configurar un delito electoral porque eso está obstruyendo mi derecho a la participación en igualdad de condiciones. Pero el asunto es que el secuestro como tal no lo va a poder atender el INE o no lo va a poder atender el Instituto Electoral. Pues yo llego al Instituto Electoral y le digo, y el instituto está obligado a tener un mecanismo para acompañarme y asesorarme, pero no necesariamente me va a resolver mi tema del secuestro. Para mi tema del secuestro tendría yo que acudir con el Ministerio Público correspondiente a decir, oye, hubo este asunto. Pero ahora, ¿a qué sí están obligadas las instituciones? Ahí están los caminitos. El apoyo a la víctima es una obligación de todas las instituciones vinculadas al tema electoral. Eso es lo que nos está diciendo el protocolo. Si a tu instancia llega una mujer que te está diciendo que es víctima de violencia política, estás obligado a atender y a proveer toda la información para esa mujer acerca del tema de violencia política. Hay diferentes tipos, están delitos en general, los delitos electorales, que en este caso, en el caso a nivel federal corresponde a la FEPADE, y aquí me dijeron que se llama Vicefiscalía de Delitos Electorales, ¿sí? ¿Sí? Entonces, digamos que en los casos de delitos electorales corresponde a la vicefiscalía atender dichos delitos, ¿no? ¿Y qué dijeron en estos casos de los delitos electorales? Que fíjense, a lo mejor llega el caso de violencia política en ese caso y yo digo, oye, pero no está tipificado. ¿Qué hago yo con una mujer que llega a decirme que está siendo víctima de violencia política pero no está tipificado? Digamos que lo que hizo la FEPADE a través del protocolo fue decir, pero tú sí puedes ver en cuáles de los delitos electorales puede entrar ese caso. Es decir, la violencia política no es solo la violencia política. En la violencia política a lo mejor me están obstruyendo mis derechos electorales para entrar al cargo. Entonces, yo sí lo puedo tipificar como un delito electoral, darle tratamiento de violencia política y utilizar el tipo penal que sí exista para poderle darle proceso a ese caso. Digamos que esa es la invitación a través del protocolo de decir, independientemente de que no tengas la tipificación a nivel local, sí puedes hacer uso de lo que tienes tipificado para dar tratamiento a esos casos de violencia política. También tenemos las infracciones electorales, que esas sí las atiende efectivamente el instituto local y en el caso federal el INE. Y tenemos las responsabilidades de servidores y servidoras públicos, ¿no? Todo esto que les estoy enseñando está en el protocolo. Porque aquí es muchísimo detalle y no me iba a dar a mí la vida para todo, pero todo esto está disponible en el protocolo, así que pueden acceder a él, pueden revisarlo, pueden leerlo, pueden utilizarlo como una herramienta de apoyo.
Aquí también, si alguien quiere la presentación, por favor, se la llevan. Viene la lista de JDCs que ha emitido el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el tema de violencia política, que están disponibles para que las conozcan y las lean. La jurisprudencia 48-2016 es la más importante porque ahí es donde ya se configuraron 3 casos de violencia política y entonces a partir de eso fue que se creó ya oficialmente la definición de violencia política contra la mujer. Y tenemos también varios casos dentro de esta lista, no solo de candidatas y precandidatas, sino de integrantes de órganos electorales, varias consejeras y magistradas de tribunales electorales que están presentando sus casos también acerca de que no se les estaba permitiendo ejercer. Otra cosa que viene en el protocolo son los derechos de la mujer como víctima de violencia política de género, es decir, tu derecho a, ojo, órdenes de protección. Esta es una de las más importantes que ha hecho el Tribunal Electoral, decir, a ver, a lo mejor yo no voy a resolver el caso de tu secuestrador porque yo no tengo las atribuciones para meter a ese secuestrador al bote, pero lo que sí puedo hacer es dar la orden para que haya medidas de protección y esa orden la puedo dar de manera inmediata, o sea, esa sí la puedo hacer inmediatamente, decir, yo no sé cómo se va a resolver ese tema, pero en este momento mando la instrucción de que tú, tu familia y tus hijos tengan protección durante lo que resta de la campaña para que tú puedas seguir ejerciendo esa campaña. Eso sí es una cosa que pueden hacer todas las autoridades, solicitar las órdenes de protección. Tu derecho a la confidencialidad e intimidad. En el caso de las mujeres indígenas, fundamental que haya traductores. Sé que puede parecer carísimo, sé que puede parecer una locura, pero es un derecho, particularmente en estados como Yucatán, Oaxaca, Chiapas, que tienen grupos de mujeres indígenas y que ahora van a enfrentar por primera vez el reto de que las van a nombrar para cargos municipales, porque está obligado ahora los partidos a hacerlo y entonces lo que va a ocurrir es que le van a decir a la esposa, a la hermana, a la prima, oye, lánzate tú, pero ya que se lance, no crean que la recepción de la gente va a ser, venga, más mujeres en el poder. No, como yo digo, pues es la mitad de los presupuestos y de las chambas lo que estamos peleando y todo el mundo quiere ser diputado, ¿verdad? Porque al parecer lo pagan bien, entonces no va a ser no es un trabajo fácil decir, oye, dame la mitad de esos curules, oye, dame la presidencia municipal, pues claro que no, hay recursos de por medio y hay poder de por medio, no estamos nomás diciendo, oye, préstame tu chamarra. Hay poder y hay recurso económico y cuando hay una competencia por eso necesariamente va a haber una respuesta de ese tamaño y más en una sociedad llena de estereotipos. Entonces, bueno, finalmente ya para terminar, ¿cuáles son los retos que vamos a enfrentar muy probablemente el año que entra con una elección titánica como la que se avecina para 2018? Ojo, a veces la violencia está normalizada y es difícil de identificar. Eso nos pasa a todas las mujeres que vivimos violencia. Muchas de las mujeres no van a necesariamente identificar que están viviendo una situación de violencia y si yo soy un compañero, una compañera solidaria, puedo acompañarle en el proceso de reconocer que está atravesando por esa situación. Se requiere conocimiento, confianza y acompañamiento. Yo les diría, cualquiera de ustedes que haya tenido un trabajo, imagínense que su jefe o su jefa los hace quedarse hasta las 12 de la noche todos los días. Y vamos a pensar que lo hace sin razón alguna, porque habrá veces que pues a las 12 de la noche hay que quedarse porque hay chamba, pero hay veces que hay que quedarse hasta que levante el licenciado o la licenciada el teléfono y diga ya te puedes ir, sin justificación. La primera vez que a ustedes se les ocurre atreverse a decir, oiga licenciada, es que me parece injusto que yo me quede hasta esta hora. ¿Qué requiere de ustedes poder levantar la voz ante un sentimiento de injusticia? Requiere todo, requiere valor, requiere muchísima fuerza, requiere confianza, requiere que yo sepa que lo peor que puede pasar a lo mejor es que me corra, ¿no? Pero si yo tengo los recursos económicos, pues me voy a animar. Es como si yo digo, oye, yo que vengo de la Ciudad de México, que vengo del ITAM, soy una superdefensora de mis derechos políticos. No, pues si lo tengo todo garantizado en la vida, así como no. Sí, claro, si yo me quedo sin chamba, pues seguramente consigo chamba en 2 semanas, ¿no? O le hablo a 3 amigos y ya me dieron trabajo. Pero si yo soy una mujer de una comunidad indígena, que no hablo la lengua, que no tengo recursos, que no sé cuáles son mis derechos, que además no hay quien me acompañe, no es lo mismo. No es lo mismo una mujer con condiciones sociales económicas que presenta una queja a una mujer que no tenía las condiciones.
y que cree que además la consecuencia de eso va a ser más alta. Si yo me quejo, la consecuencia es a lo mejor que me despidan, pero si ella se queja, la consecuencia es que la maten, o la consecuencia es que maten a sus hijos, o la consecuencia es que maten a su familia. Y entonces es ahí donde como instituciones y como partidos tenemos que formar una red de apoyo. Si hay una mujer que está viviendo violencia, y lo vi en los medios de comunicación, y lo vi, a lo mejor me comentó alguien de otra instancia, y lo vi porque me comentó una compañera de partido político, entonces todas y todos, el partido, las instituciones, las compañeras, tenemos que ser esa red de apoyo para esa persona y decir juntos, no, alto a la violencia. A lo mejor no voy a ser yo quien ejecute todo el proceso porque no es mi responsabilidad o porque no tengo las atribuciones legales para hacerlo, pero sí puedo dar la asesoría, sí puedo dar el acompañamiento, sí puedo llamar por teléfono, sí puedo mandar a alguien de mi institución a revisar qué está pasando. Y a lo mejor eso detiene la bronca, porque a veces en los municipios es así, ven a alguien con traje y ya dicen, no, ya estuvo, ¿no? No, ya mandaron al Instituto Electoral, ya párale, ya, ¿no? A lo mejor solo con eso podemos mandar una señal para que se detenga el fenómeno que está ocurriendo. Entonces, es fundamental entender que esos van a ser parte de los retos. A las mujeres les da vergüenza asumirse como víctimas, o yo digo como feministas, ¿no? Pues esto es algo que genera mucha vergüenza. Ya nadie quiere ser feminista a estas alturas del partido porque todo el mundo cree que las feministas son las locas y entonces gritan y entonces todas quieren salir desnudas a la calle. Ya no se entendió, ya se perdió el camino del feminismo, ¿no? O sea, ya nadie entiende de qué se trataba la cosa y entonces ahora a las mujeres les da miedo hablar por sus derechos. Ya nadie quiere hablar por sus derechos porque nos da miedo que digan, no, es que aquella es bien quejumbrosa. No, a esa ni la hagas candidata, no, esa nomás quiere broncas. Esa se queja por todo, dice que es violencia, a ella ni la metas, ¿no? Entonces, claro, yo no tengo ningún incentivo para hacer eso. Si yo quiero ser candidata y quiero competir por un cargo, si quiero convertir por un cargo en un órgano electoral, yo no tengo ningún incentivo para opinar y para hablar, porque ya sé que la consecuencia de hablar y de opinar o de ejercer mis derechos político-electorales es que después no me nominen. Entonces, eso también está detrás de la violencia. A las mujeres se les saca muchas veces de los municipios en riesgo. Eso ha pasado en algunas medidas de protección que ha dictado el tribunal, que la medida de seguridad que se ha dado es saca a la mujer del municipio. Entonces, claro, a lo mejor las mujeres muchas veces van a pensar, oye, si voy y me quejo, al final ni me regresan la presidencia, me sacan para protegerme, pero finalmente toda mi familia se quedó allá, ¿no? Entonces, también esos son casos, digamos, que es muy probable que estemos experimentando el año que entra. Bueno, ahora sí, para cerrar, porque ya se nos acabó el tiempo. Cuando perdemos a una mujer en la arena pública, perdemos todas y todos como sociedad. Muchas de las preguntas que generalmente se hacen cuando las mujeres se lanzan es, oye, ¿y de veras las mujeres sí están capacitadas? Oye, ¿y sí van a poder cuando lleguen a los cargos? Oye, pero tú sientes que, o sea, que de veras está bien que haya cuotas o paridad, porque sí, o sea, ¿sí van a poder con la chamba? Sí. Si alguien tiene la duda, la respuesta es sí. Sí podemos, y sí queremos estos espacios. Y sí, yo sí quiero opinar sobre el alumbrado público de mi colonia, y sí quiero opinar sobre el presupuesto público, y sí quiero parar aquí adelante a hablar acerca de una condición que me parece injusta, y sí quiero tomar decisiones sobre los partidos políticos, y sí quiero que mi país sea mejor, y quiero ser parte de eso. Que no quepa la menor duda, que no les quede la duda de si podemos o no podemos. Sí podemos, y sí queremos. ¿Y el electorado vota por las mujeres? Sí vota por las mujeres, porque cada que ha habido cuotas, cuando decían es que no van a votar por ellas, han votado por ellas. Por eso hoy los congresos están integrados como están integrados. Por eso hoy tenemos en el Congreso de la Unión, ¿no?, casi la paridad de mujeres. Sí, la gente sí vota por las mujeres. Sí somos un buen producto electoral, se los prometo. Las presidentas en América Latina han hecho grandes trabajos y han sido grandes productos electorales. Si ustedes pertenecen a un partido, apuéstenle. Sí somos buenos gallos para esos puestos, de veras. Sí podemos hacer buenos trabajos, sí sabemos manejar el dinero, sí sabemos llenar formatos. Y si no, vamos a aprender igual que ustedes han aprendido. Igual que los varones han aprendido, vamos a aprender en el camino, ¿no? Entonces, eso me parece fundamental. Está comprobado en diversos estudios que los países más incluyentes, más inclusivos, crecen más económicamente. Se desperdicia la mitad del talento si no nos permiten llegar a esos espacios. Tenemos
el mismo talento, y se está desperdiciando si no tenemos la oportunidad de llegar. Entonces, terminar con la violencia política es responsabilidad de todas y todos. Los invito desde sus diversos espacios a sumarse, a conocer el protocolo, a informarse de sus derechos, a informar a sus compañeras y compañeros de partidos, y sobre todo si son funcionarias y funcionarios públicos, como yo siempre digo, ustedes pueden salir de aquí y decir, oye, pues estuvo bien padre la plática de la señora, pero yo ya me cansé y a ver qué va a preparar mi señora de cenar ahorita. Eso lo pueden hacer ustedes llegando a su casa. Lo que ustedes opinen de la puerta para afuera, yo siempre digo, es ese asunto si quieren de cada uno. Yo quisiera que todos transformáramos nuestra mentalidad, incluso la personal, pero a lo mejor eso no va a pasar después de una plática de estas, porque eso requiere un trabajo interno profundo, ¿no? Eso requiere un compromiso de otro tipo, pero lo que sí es que si yo soy funcionario público, no es una opción. No es una opción. Estoy obligado por instrumentos internacionales, nacionales y por las leyes a cumplir con la atención de los casos de violencia contra la mujer y a no discriminar a nadie por condiciones de su sexo, raza, edad, preferencia sexual. Yo puedo opinar, como yo siempre digo, ustedes podrán tener sus reflexiones cuando salgan de aquí. Esas llévenselas a su casa, platíquenlas el domingo en su comida familiar. Pero adentro de la institución yo estoy obligado y obligada a dar la mejor atención a cada una de las personas que llega conmigo. Entonces, bueno, eso sería, pues ahora sí que toda mi invitación. Les agradezco mucho por el espacio y por el tiempo, que sé que ya me estaba comiendo, pero bueno, les agradezco mucho por el espacio y el tiempo y espero que lo hayan disfrutado. Y bueno, pues ahora sí que no sé si va a haber espacio para preguntas y respuestas. Ya no me dicen que ya se me acabó el tiempo, así que bueno, ya sus preguntas y sus respuestas las leen en el protocolo. Bueno, muchísimas gracias.